Ay, don dinero. Dijimos que íbamos a hablar del dinero. Los niños pueden salir entonces a su clase con señor Dulce. Vamos a hablar de su salario de cada mes. La semana pasada hablábamos acerca del tiempo, cómo un cristiano se involucra entonces en el tiempo, y hoy queremos hablar acerca del dinero. Pero antes de hablar del dinero, ¿cuántos de ustedes han ido a buscar alguna vez un trabajo? Hay una forma de buscar un trabajo, y es a través de los clasificados. Usted compra la prensa y en los clasificados le dicen a usted qué le ofrecen y qué esperan de usted. Pues en una ocasión había un clasificado muy particular, y el clasificado decía que se necesitaba a un joven que pudiera hablar el inglés, que supiera de computación y que pudiera tener buenas relaciones interpersonales. Urge, dice, buen salario. Pero le digo, muchacho, este trabajo está bien, se va. Hace su cola respectiva para que le hagan su examen, ¿verdad? Y cuando llega, entonces le preguntan, ¿cuánto sabe usted de inglés? Y yo de inglés no sé nada. No sé qué es. Pero ¿sabe entonces algo de computación? Mire, yo no sé ni cómo se enciende ni cómo se apaga. Bueno, por lo menos usted es bueno para relacionarse con las personas. No, mire, soy muy tímido. Entonces le dice al entrevistador, ¿usted a qué vino? Y entonces el muchacho dice, mire, yo solo vine a decirles que conmigo. Bueno. ¿Saben qué? Esa es la actitud de muchos de nosotros cuando venimos a la iglesia. Dios nos dice sus demandas y al final del curso, ¿qué le decimos nosotros? Estuvo bonito. Qué bonitas las palabras y cómo riman de bonito, pero conmigo. Ojalá que no sea usted de estos, porque vamos a hablar de algo importante para su vida. Es el dinero. Y cómo el dinero tiene que ver con la espiritualidad, cómo el dinero tiene que ver con las cosas que nosotros podemos vivir de una manera radical para el Señor. Cómo gastamos nuestro dinero, entonces, demuestra lo que realmente es importante para nosotros. ¿Dónde gastamos nuestro dinero? Ahí está nuestro corazón. Jesucristo lo dijo de esa manera. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, la manera en que yo gasto mi dinero determina lo que para mí es prioridad. Entonces, si usted dice, bueno, mi prioridad es la educación de mis hijos, ¿dónde se va a ver reflejado? En los pagos, en los uniformes, en los libros que no le van a faltar. Pues esa es su prioridad. Pero si Dios es su prioridad dentro de su presupuesto, usted debe de tener un rublo, o el primero de los rublos, ¿verdad?, que dice mi diezmo. Ahora yo trato de enseñarles a mis hijas, porque les digo, ustedes van a escuchar muchas cosas en contra del diezmo, como van a encontrar muchas cosas acerca de la salvación, la santificación. Mucha gente no quiere esto, y usted se va a dar cuenta por qué la gente no quiere hablar. Para mí el diezmo es el inicio, no es lo que usted tiene que dar. Cuando usted comienza su vida cristiana es como inicia dando sus primeros pasos, dando su 10%. Ahí inicia, pero no se quede ahí, de más, y usted va a entender por qué. Entonces, cuando yo doy consejería matrimonial, hablamos siempre del gasto del dinero. Y cuando hablamos del gasto del dinero, les enseñamos cómo administrar el dinero. Y una de ellas es hacer cuentas, ¿verdad? De eso hablamos hace unos días atrás. Pero un rubro donde usted hace su presupuesto, siempre tiene que ir lo que usted le va a dar a Dios. Porque si eso no existe, realmente usted no tiene a Dios como prioridad en su vida. Donde usted gasta su dinero, ahí está entonces su corazón. Renunciar entonces a todo y ser radicalmente generoso es uno de los requisitos que Jesús puso a sus seguidores. Miren pues, ¿cuántos de aquí son seguidores de Jesús? ¿Y cuántos de aquí son generosos? Ser generoso, yo se lo voy a probar a usted, ser generoso tiene que ver con seguir a Jesús. Si yo quiero seguir a Jesús, entonces tengo que aprender que parte de la espiritualidad de una persona es la generosidad que sale de un corazón
agradecido. Y me gustó esto no lo había pensado hasta hoy en la mañana que estaba estudiando, y vi y me pregunté, me pide renuncia y me pide ser generoso. Entonces dije, chamble, si yo entonces renuncio, en mi mente ya no tengo para ser generoso, ¿verdad? Y entonces yo le decía al Señor mientras estudiaba, Señor, ¿cómo es esta situación? Me pide renunciar y me pide ser generoso. Y puso en mi corazón algo tan sencillo. Dios dice, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando la semana pasada? Que Dios quiere hablar a través de usted, como que si Dios rogase por medio de nosotros. Usted tiene que ser ¿qué? El canal. Usted tiene que ser entonces la fuente. Entonces pensé que esto es igual. Cuando Dios me pide ser generoso y Dios me pide renunciar, lo que Dios me está diciendo es, yo lo que necesito es que tú seas el canal, que seas el medio por el cual yo pueda llegar. Pero cuando yo no soy entonces generoso, entonces es porque no he renunciado y no entiendo que las cosas no son mías, las cosas son de Dios. Y cuando usted entiende este concepto, ¿qué hace Dios? Lo bendice. ¿Para qué lo bendice Dios? ¿Para que usted qué? ¿Para que usted qué? Sea generoso. Sea generoso. Entonces, en el mundo, ¿qué le dice a usted para que usted sea próspero? Ahorre. Y Dios dice, si quiere ser próspero, sé generoso. Ahora, usted determina a quién le cree. Y usted dice, mire, es que ando pelado. Alguna situación está mal. ¿Por qué? Porque nosotros somos el medio, somos la fuente por el cual Dios quiere bendecir. Y entonces si Él me bendice y ahí se queda, tenemos un problema. Dice Dios, ya no te puedo bendecir. ¿Por qué? Porque no das, porque no eres generoso. Entonces no eres un canal, y entonces yo no puedo dar sobre ti a otras personas. Es un requisito entonces para un seguidor de Jesucristo ser una persona generosa, muy dadora a las personas. Jesús entonces no enseñaba que era prohibido, preste atención, Jesús no enseñaba que era prohibido que sus seguidores tuvieran posesiones. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo solamente que cuando usted tiene, debe de ser generoso, para que entonces Dios sea ¿qué? Bueno con usted, porque usted es un buen canal de bendición a las personas. Eso es lo único. Y usted no se da cuenta que mientras más generoso es, Dios va a poner más en sus manos. ¿Por qué? Porque usted es un buen canal. Y entonces usted también va a disfrutar de algunas cosas que los demás no pueden disfrutar, como estas añadiduras que Dios da a nuestra vida. Dice que Jesús no enseñaba que era prohibido. Lo que enseñaba era que para seguirle, renunciar a todo lo que nos pertenece, rendirlo a Él y a su reino. Para seguirle es necesario ser radicalmente generoso. ¿Por qué muchos de nosotros no seguimos a Jesús? ¿Por qué muchos de nosotros no estamos comprometidos como Jesús quiere? Por una sencilla razón. Primero estamos comprometidos con nosotros. Y entonces dice Dios, bueno, te voy a dar lo básico, lo necesario, solo para que no te mueras de hambre. Pero no puedo usarte como una fuente, como un canal. No puedo poner en tus manos porque yo sé que entonces lo vas a agarrar para ti. Y entonces la generosidad tiene que ver con este asunto de ser un seguidor de Cristo en las cosas que nosotros hacemos por Él. Miren lo que dice Lucas. Ahora, presta atención, porque esto me llamó mucho la atención. Dice, cierto hombre prominente, sabemos que es el joven rico, cierto hombre prominente le preguntó a Jesús, maestro, ¿y qué es la pregunta que le hace? ¿Qué haré? ¿Para qué? Para heredar ¿Cuál era la preocupación del joven rico? su herencia. ¿Cuál era la preocupación del joven rico? No, ¿la qué? La vida eterna. Entonces dice, ¿cómo yo puedo tener la vida eterna? No pierda esto en perspectiva, por favor, porque la enseñanza va amarrada con esta pregunta. Y entonces dice, y Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios, a menos que tú creas que yo soy Dios.
Eso es lo que le está diciendo Jesús ahí. Tú sabes los mandamientos. Y entonces comienza el hombre, le empieza a Jesús a describir los 5 mandamientos que no tienen que ver entre Dios, porque los mandamientos están divididos en 2 partes. Lo que tiene que ver entre Dios y el hombre, que son los primeros 4 mandamientos, y los 6 restantes son lo que tiene que ver entre el hombre y el hombre. Miren lo que dice acá. No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús ni había terminado de decir los mandamientos cuando el hombre le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Cuántos le creen a este hombre? ¿Cuántos le creen que él había sido así? Yo le creo, porque el problema no era ese. Ahora, si miren, dice: no cometerás adulterio. Como era un joven rico, ¿verdad? Lo más seguro es que no estaba casado, no tenía este problema. Segundo, no matarás. Lo más seguro es que no había matado de veras a ninguno. ¿Cuántos de ustedes han matado a alguien? Entonces ustedes también pueden decir: yo también. Yo no he matado a nadie. Yo tampoco he sido adúltero. Estamos bien, ¿verdad? Entonces sigue diciendo el Señor: no hurtarás. Bueno, ahí sí. Por lo menos él no había robado nada nunca. Dice: no hurtarás. No dirás falso testimonio. No hablar mal de alguna persona. Y honra a tu padre. Yo pienso que él lo había hecho. Cuando él dice: esto lo he hecho desde mi juventud, yo pienso que sí. Era cierto. Porque todas estas cosas usted puede ser buena gente, pero le va a faltar algo siempre. Y entonces dice el Señor: todo eso lo he hecho desde mi juventud, dijo el hombre. Y cuando Jesús oyó esto, le dijo: un pequeño detalle. Te falta un pequeño detalle. ¿Qué es el detalle que le falta? Vende todas. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes. Número 1. Repártelo entre los pobres. Número 3. Tendrás tesoros en el cielo. Sígueme. Ahora, ¿dónde cree usted que se quedó el oído del muchacho parado? ¿Dónde ya no siguió oyendo? Mire, pues le dice el Señor: todavía te falta una cosa. Vende todo. Momento. Yo pienso que desde ahí ya no siguió oyendo. Esa es mi concepción, ¿va? Yo pienso que desde ahí ya no oyó el guate. Cuando yo le digo: mire, hermano, tienes que venderlo todo. Ya no me va a oír, se va a quedar pensando: de todo. Ya no sabe lo que me ha costado a mí ganar. Y ya no me oye lo demás, ¿verdad? Y entonces dice acá: vende todo lo que tiene, reparte entre los pobres. Y entonces lo que ya no oyó fue: tendrás tesoros en el cielo. Número 1. Y número 2, ve, tú tienes la capacidad de ¿qué? Tú llenas el poder seguirme. Porque si tú no has entendido este concepto, tú no puedes ser un seguidor de Jesús. Porque tú no puedes seguir tu proyecto y el proyecto de Dios. No puedes. Tienes que estar en el punto en el cual se niega todo para recibir lo que no puedo perder, que es el tesoro del cielo. ¿Estamos ahí? Y entonces dice: pero al oír esto, ¿cuál será esto que él oyó? Vende y hasta acá se quedó. Esto fue lo que oyó. Se puso muy, pues era sumamente rico. En nuestro tiempo, ¿qué diríamos? Era millonario. Ahora, yo regreso a la pregunta: ¿por qué empieza esta discusión con este joven? ¿Cuál es la pregunta? Hermano, ¿cuál es la pregunta? Es la vida eterna. ¿Cómo tengo la vida eterna? Ahora, este es el evangelio moderno. El evangelio moderno es: ¿cuántos quieren recibir a Jesús? Levante su mano. Pero el evangelio de Jesús, ¿qué dice? Si tú me quieres seguir a mí, ¿qué tengo que hacer? Todo. Ahora, si este versículo fuera el único que usted tuviera
hiciera para ser salvo? ¿Qué le diría a usted este versículo? Porque la pregunta es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo quiero tener vida eterna. ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál sería la respuesta bíblica? Renuncia a todo. Y uno dice, entonces, ¿la salvación es gratis? ¿O la compro dejándolo todo? ¿Verdad? Ahí comienza entonces la disyuntiva. Lucas 14, 26, 27 y nos pasamos hasta el versículo 33. Grandes multitudes acompañaban a Jesús. Yo le he dicho a usted, las multitudes no impresionan a Jesús. Entonces, es que esa iglesia es grande. Eso no impresiona a Jesús. A él lo seguían multitudes. Y se voltea y les dice, si alguno viene a mí. Ahora, todas estas multitudes ya iban detrás de él. Entonces yo le digo al Señor, ¿cómo es esto que si alguno viene a mí, si ya iban detrás de ti? ¿Sí? Y creo que ese es el problema del Evangelio hoy. La gente quiere con Jesús, pero no quiere a la manera de Jesús, quiere a la manera moderna. Decíamos la semana pasada que nosotros entonces estamos llegando al punto donde la iglesia se puede juntar el domingo por la mañana de 10 a 12. ¿Por qué? Porque ya no hay más tiempo. Porque nadie tiene tiempo. ¿Por qué? Porque todos estamos metidos en nuestras cosas y dejamos a un lado el proyecto de Dios. Bueno, entonces sigue diciendo, grandes multitudes acompañaban a Jesús y volviéndose le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hermanos, a sus hijos y aún también su propia vida, ¿qué dice? No me puede seguir, porque la pregunta es acá, si alguien viene a mí y no aborrece, no me puede seguir. ¿Cómo dirían los franceses? ¿Capisca? ¿Está entendiendo? Mire, el evangelio moderno es fácil, por eso la gente va y uno dice, ¿a qué tanto se están convirtiendo? El evangelio moderno. Un evangelio sin compromiso, un evangelio sin pasión, un evangelio sin corazón. Y entonces dice el Señor, si alguno viene a mí y no aborrece, no puede ser mi discípulo. Versículo 27. El que no carga su cruz y me sigue, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. ¿Qué era una cruz? En este tiempo, aquí en Guatemala, si aplicaran la pena de muerte, si la aplicaran, porque está en las leyes, si la aplicaran, ¿cómo sería la muerte de una persona en Guatemala? Pena de muerte. Con inyección letal. Inyección letal. Entonces diría aquí, el que no reciba su inyección letal y me sigue, no puede ser mi discípulo. Aquí está hablando de que yo debo de morir a mí mismo, porque no puedo amarme a mí y amar a Dios. No puedo amar mi proyecto y el proyecto de Dios. No puedo entonces amar las cosas mías y las de Dios. Yo tengo que llegar a un punto, si quiero entonces exaltar a Dios en mi vida, tengo que llegar al punto de que Él es lo más importante. Y entonces dice acá, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a ¿qué? A todas sus posesiones, ¿qué pasa? No me puede seguir. Complicado. Yo pregunto esta mañana, ¿cuántos quieren seguir a Cristo? ¿Cuántos dirían amén? No. ¿Cuántos dirían amén? Uy, me da pena este silencio. Mire pues, tres cosas. He predicado mucho este versículo, pero no había visto tres cosas acá que me llamaron la atención. Número uno, primera característica de un seguidor de Jesucristo es que aborrece. No pone a sus padres, no pone a sus hijos, no pone su propia vida primero que a Dios.
Porque nos han enseñado, ¿verdad?, que por los papás, principalmente por la mamá, todo. Y dice, un momento, tienes que llegar a aborrecer a tu mamá. No estamos hablando de que usted no la quiera. Le he dicho que el aborrecer aquí es que su amor por sus padres sería como aborrecimiento si yo comparo mi amor con Dios. Y entonces dice aquí, tengo que aborrecer a las demás personas. No tienen que tener un lugar en mi vida. No son mis hijos en primer lugar, no es mi esposa en primer lugar, es Dios en primer lugar. Es Dios el que a mí me interesa. Número 2. Otra condición entonces para seguir a Cristo es entonces ¿cuál? El hecho de que nosotros tengamos que cargar nuestra cruz. Está hablando de la muerte diaria. Esto lo entendió el apóstol Pablo. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Algún día, todos los días. Ya no vivo yo, dice Pablo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe, o lo vivo por fe, o lo vivo para la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces llega usted a ese punto. Si yo quiero seguir a Cristo, no debo de levantar mi manita. Si yo quiero seguir a Cristo, lo que tengo que poner es el valor donde debe de estar. Y yo debo de amar a Dios. Y debo de ver la necesidad de Dios. Y tengo que ver a Dios como mi único Salvador. No hay otra forma. Y entonces cuando yo entiendo que Él es el único Salvador y que me quiere salvar a mí, entonces yo le entrego todo. ¿Por qué? Porque fuera de Él, ¿qué tengo? No tengo nada. Y entonces dice, tengo que aborrecer, tengo que cargar con mi muerte diaria. Y número 3. Interesante lo que el Señor dice. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones. Entonces tenemos que un creyente, un seguidor de Cristo, porque si alguno viene a mí, si alguno me quiere seguir, aborrézcase, cargue su cruz y renuncie. ¿Está fumado esto, va? Esa es la palabra, ¿no? La palabra golpea. Renuncie. Cargue su cruz. Aborrezca. Y entonces, si fuera su salvación en base a este versículo, ¿cuántos de nosotros seríamos salvos? Ahora que usted ya ve las condiciones, lo más seguro que le va a decir al Señor conmigo. Está complicado este asunto. Uno de los requisitos entonces para seguir a Jesús es dejar de aferrarnos de las cosas que tenemos. Porque las cosas que tenemos son temporales. Hoy están, mañana no están. Es sencillo. Hoy están, mañana no están. Y nos aferramos de lo temporal en vez de aferrarnos de lo eterno. Porque al fin y al cabo, cuando usted muera, ¿en dónde va a vivir? ¿Dónde va a vivir cuando usted muera? ¿En dónde? En la eternidad. Y en la eternidad solamente hay 2 caminos. El cielo y el infierno. Si rinde todo a Jesús, uno de los requisitos para seguirle, la generosidad radical es uno de los resultados. Me gusta esto. Es uno de los resultados. ¿Qué resulta de seguir a Jesús? Ser generoso. Ser generoso. ¿Ser qué? Generoso. Yo me recuerdo el primer carro que tuve. Fue para un día del pastor, la iglesia. Se acercó un hermano y me dice, pastor, vení. Y me voy afuera, este carro es tuyo.
del real. Y de ahí en adelante, yo le digo a las personas con un testimonio, nadie que gane lo que yo gano puede tener el carro que yo tengo. No se puede. Si mi presupuesto está sobre 5,499 y gano 5,500, me quedan 10 quetzales. Estoy hablando de los gastos de luz, agua, a educación de Sofi. Y no le digo, mire, me voy a salir a comer o voy a comprar mi bici. No, es cabal. Yo no puedo tener ese carro. Pero son las misericordias de Dios. Dios lo trata bien a uno, hermano. En los lugares donde nosotros hemos ido a estrenar casa. Donde estuvimos, nosotros fuimos a estrenar la casa donde nos íbamos a quedar mientras pastoreábamos. ¿Cuántas casas ha estrenado usted? Yo se lo puedo decir, en cada lugar donde he estado, he estrenado una casa. Y mis hijas son testigos. Dios es bueno. Dios es bueno. Mire lo que dice Lucas. Pero Zaqueo, ¿se acuerdan que Zaqueo era que vivía en dónde? Y cuando vio a Jesús, ¿para qué? Porque era chaparro. Se tuvo que subir para verlo. Y entonces Jesús lo ve y le dice: Zaqueo, hoy como en tu casa. Entonces, ¿qué hace Zaqueo? Se baja del sicómoro y se va a su casa y hace un banquete para cuando llegue el maestro. Cuando llegue el maestro, está platicando con Jesús y llega al convencimiento que todo ser humano debe llegar. Y entonces dice: pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús. ¿Qué dice? Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver, ¿qué? Cuadruplicado. Imagínense, ustedes están a media cena, él está a la par de Jesús, está hablando, Jesús le presenta el plan de salvación, este hombre brinca de alegría y entonces expresa esto: la mitad de mis bienes voy a dar. Y si a alguien yo le debo, se lo voy a devolver cuadruplicado. Ahora, ¿qué dice Jesús? Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cómo sabía Jesús que Zaqueo había sido salvo? Porque se convirtió en ¿qué? Generoso. Ahora, ¿qué era Zaqueo? Zaqueo era un publicano. ¿Qué hacían los publicanos? Le sacaban el dinero a la gente. El gobierno le decía: mire, vamos a cobrar 5 quetzales de impuesto. Pues él decía: son 10. Y como él era el cobrador, ¿no? Llegaron, ¿son 10? No, pero son 10. ¿Quiénes querían a los publicanos? Nadie. Los publicanos eran conocidos porque se habían hecho ricos por servir al Imperio Romano. Y cuando viene un hombre y encuentra la salvación, ¿en qué se convierte ese hombre? De la noche a la mañana deja de ser egoísta y se convierte en generoso. Y entonces Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, ¿qué tiene que ver la salvación con la generosidad? Es una muestra. ¿Cuántos de aquí son generosos? Si usted solo tuviera este versículo para encontrar el Evangelio, ¿qué le diría el Evangelio? Cuando el Evangelio llega, ¿qué pasa con las personas? Cuando el Evangelio llega, ¿qué pasa con las personas? Cambian. Hermanos, ayúdenme. Cuando el Evangelio llega, ¿qué pasa con las personas? Cuando el Evangelio llega, ¿qué pasa con las personas? Se vuelven generosas. Se vuelven generosas.
Dejan de pensar en sí y comienzan a pensar en do. Dejan de pensar en sí y empiezan a pensar en los demás. ¿Por qué usted no puede seguir a Jesús? Por una sencilla razón: está ensimismado. ¿En quién está pensando usted? Pues en mí. Dice el Señor: yo así no trabajo con los que no renuncian. Y acuérdense la pregunta del joven rico: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús ahorita nos dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué vine, dice usted? Entonces dice ahí: para Jesús, ser radicalmente generoso es una señal ¿de qué? De conversión. ¿Qué es lo que no tuviera que sufrir la iglesia cristiana? ¿Qué es lo que no tuviera que sufrir? Necesidad. ¿Necesidad? ¿Por qué? Porque tiene gente ¿qué? Generosa. Generosa. Se espera que el fruto de su salvación sea la generosidad, y principalmente cuando usted se vuelve generoso con el reino de Dios y se vuelve generoso con sus consiervos, con sus hermanos. Póngase bien. Póngase de pie, hermano. Saque su cartera. ¿Tú me entiendes? Vamos a cantar. Ay. En un rato se lo vamos a pedir. Manos arriba. Entonces, ¿qué haremos con la enseñanza de Jesús sobre la generosidad radical? Usted tiene dos opciones con esta enseñanza. Número uno, una opción que tenemos cuando leemos la palabra de Jesús en cuanto al dinero es decir: esto no aplica para mí. Soy gentil, no soy judío, estoy en el nuevo, en el antiguo. Usted puede decir: esto no aplica para mí. Lo que ignoramos cuando pensamos así es que hay un principio detrás de lo que Jesús le dijo a este joven en particular. La aplicación es específica.
para el joven rico, pero el principio es para todos. Lo que le digo es esto. Lo que Jesús le está diciendo al joven es: renuncia, vende todo. Eso se lo está diciendo a él. Esa es la aplicación que Jesús le hace a él. Pero el principio que estamos aprendiendo es lo que Jesús dice: tú no me puedes seguir si no renuncias. No puedes, porque las cosas de este mundo te van a atar. Y entonces así no funciona el asunto, dice Dios. Porque nosotros estamos acostumbrados a dejarle a Dios lo último, ¿verdad? Pero Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Tiene que ser lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas. Aquí el principio es: si vas a seguirme, dice Jesús, entonces tienes que rendirme todo, tienes que sacrificar todo por el reino, tienes que servir al rey y tienes que servir al reino de Dios. Vender todo, entonces, y dárselo a los pobres era la aplicación para este hombre en particular. Pero la aplicación específica puede ser diferente para usted. Tal vez usted tiene un problema, algo que le está quitando a Dios el primer lugar. Y entonces dice Dios: hasta que no renuncies a eso, no me puedes seguir. No me puedes seguir. Porque no he llegado al punto de entender que Él es lo más importante y lo más valioso. Como si lo aprendió Zaqueo, como si lo aprendieron sus apóstoles. La aplicación, pero el principio aplicado a cada uno de nosotros es: tenemos que rendir todo lo que somos y todo lo que tenemos. Cuando somos honestos con el texto, es imposible ignorar lo que Jesús enseña sobre el dinero. Es muy claro que lo que Jesús está enseñando, seguirle significa ser generoso. Acuérdese que usted es un canal. Si el canal está tapado, ya no va a pasar, ya no va a fluir a través de ese canal. Si usted entonces no destapa ese canal y dice: Señor, al fin y al cabo esto se va a quedar, no es mío, fluye. Entonces dice Dios: vale la pena poner en ti. ¿Por qué? Porque no te quedas con la bendición, das bendición. Y eso es algo que usted entonces debe enseñar en este proceso de conocer a Dios. Lucas 18. Miren lo que le dice Pedro al Señor. Nosotros, ¿qué dice? Hemos dejado todo. ¿Cuántos de aquí saben leer? Ayúdenme más. ¿Qué dice? Lo que está en rojo. Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Ya se dio cuenta que ellos sí entendieron el concepto. Eso no es solo, es que eso es para Zaqueo. No, ellos dicen, porque Jesús en el contexto está hablando de la renuncia. Y dice: nosotros sí lo dejamos todo. Nosotros éramos pescadores y dejamos nuestras redes, dejamos nuestra barca, dejamos nuestra empresa y nos fuimos detrás de ti. ¿Entiende ese concepto? Miren, y entonces dice: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces les contestó Jesús: es verdad, les digo que no hay nadie. Mire, si en el cielo hay un departamento de quejas, si en el cielo hay un libro de quejas, está vacío. No hay nadie que se queje que después de que lo haya dejado todo, pasa penas, pasa crisis, pasa... No, dice, siempre hay alguien que me ayuda, siempre hay alguien que me auxilia, siempre Dios pone a alguien. ¿Por qué? ¿Ya se dio cuenta? No hay nadie, dice, que haya dejado su casa, o su mujer, o su hermano, su padre, sus hijos, por causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces, mucho más, dice, en este tiempo. Dice, si tú dejas tu casa, Dios va a cuidar de ti en este tiempo. ¿Qué voy a tener para la luz? Para el agua, para la comida, para la educación. Voy a tener, porque mi corazón está en el reino. Pero preste atención, que eso es lo más preocupante. Lo que sigue.
Entonces dice el Señor, no reciba mucho más en este tiempo. ¿Y qué dice? Y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Ya se dio cuenta? Chamble. Aquí está relacionado entonces una vez más la vida eterna. El joven rico le dijo, Señor, ¿cómo heredo la vida eterna? Y el Señor le dice, vende todo. Entonces viene Zaqueo y saca todo y lo da generosamente. Dice el Señor, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y los discípulos dicen, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Tengan seguro, dice el Señor, que aquí no les va a faltar nada y que tendrán la vida eterna. Chale. ¿De qué se trata entonces? ¿Seguir a Jesús? ¿Quiénes son los que van a estar en el cielo? ¿Quiénes son los que van a entrar al cielo, hermanos? ¿Ah? ¿Por qué son generosos? Porque han experimentado la salvación. Y entonces han experimentado el perdón. Han entendido quiénes son. Han entendido quién es Él. Y entonces Él es primero. Y nada de este mundo me va a atar. Si yo lo tengo que seguir, lo voy a seguir. Y si tengo que dar, lo voy a dar. ¿Por qué? Porque sin Él, ¿qué soy yo en la vida? Y entonces dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Si este fuera el único versículo que usted tuviera para salvación, ¿cómo se salva una persona? Ahora sí siente usted en carne propia el evangelio moderno, ¿no? Ahora usted entiende por qué las mega iglesias se llenan. Ahora, esto no se lo enseñan a ellos. A ellos les enseñan que son buena gente ustedes. Pero no les dicen, tienen que renunciar. La salvación tiene que ver con una evidencia, y la evidencia es la generosidad. ¿Ven? Porque solamente yo puedo fluir, ser un canal de Dios, cuando no hay nada entonces que obstaculice la verdad de Dios entonces en mi vida. Otra opción, en vez de ignorar lo que dice acerca de esta verdad, eso no aplica para mí. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué Jesús dice todo esto? ¿Por qué dice que para seguirle yo necesito ser generoso? ¿Por qué? Entonces yo pienso, pero no es el asunto solo de tener fe, ¿sí? Pero acuérdense que la fe es acción, la fe es creer. Y si Jesús me dice que hay tesoros en el cielo, ¿qué hay? Hay tesoros. Y si me dice que yo los puedo hacer desde la tierra, los puedo hacer desde la tierra. Entonces yo le creo, y entonces me convierto en ¿qué? En un canal de bendición. ¿Por qué? Porque entiendo la palabra, porque creo la palabra, porque siento ese golpe entonces de la palabra en mi vida. Dice entonces acá, cuando Jesús habla del dinero, enseñaba un secreto. Yo quiero enseñarles este secreto. Mire pues, cuando uno de sus seguidores de Cristo es generoso en este mundo, está haciendo más que solo dar su dinero a otros. Miren, convierte su dinero en algo eterno. Literalmente transforma su dinero físico en ¿qué? Lo vuelvo a decir, está fumada esta cosa. Y usted sabe que yo no le digo nada si no le enseño un versículo. Yo no me lo saqué de la mente. Ahora, ¿qué dice la gente? Miren, es que los evangélicos solo son pedir y pedir. Aquí ni siquiera deberíamos de pedir. Ni siquiera deberíamos de pedir. ¿Cuántos aquí son salvos por la gracia del Señor? Levante su mano, ¿ven? Pues si le da vergüenza aquí, le va a dar vergüenza en la calle. Levante su mano. ¿Cuántos aquí son? Entonces, si usted es un seguidor de Cristo, ¿qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Entonces, ¿qué es lo que no tendríamos que pasar acá? Necesidad. ¿Qué es lo que no tendríamos que pasar, hermano amigo? ¿Otra cosa?
¿No? ¿Otra cosa? ¿No? ¿Otra cosa? Los canastos de la ofrenda. Entonces tenemos que pasarlo. La gente ya viene y dice, ¿dónde está el canasto? ¿Por qué esperar hasta la ofrenda? Si usted es generoso, ¿qué hace? Aquí está. Ni siquiera, y si hay un día que se nos olvida la ofrenda, usted dice, hermano, ¿qué pasó? No me puedo yo ir con la bendición de dar. Por favor, no me quite la bendición. ¿Me entiende? En la iglesia no debería de pasar esto. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que no sabemos si usted es salvo o no. ¿Tiene usted esta evidencia en su vida? ¿Es usted generoso? ¿Su tiempo está dedicado al reino? ¿O está dedicado a usted y a lo que usted piensa que debe ser lo mejor? ¿Sí? Cuando usted deposita, se transforma su dinero físico en tesoros celestiales. Si usted tiene mentalidad de negociante, este es un buen negocio. Este es un buen negocio, hermano. Y mejor negocio comprar otro de estos porque ya no pasa. Ahí va. Lucas 18, 22. El 22 tendría que estar de este lado. Lucas 18, 22.